Shalom, shalom, amados hermanos, amada Quejilá de Barcelona, sean bienvenidos todos a este nuevo episodio. Nos hemos dado cita hoy miércoles a las 20 horas. Como cada miércoles nos estamos conectando en este estudio de sanidad del alma. Y ya estamos a punto de entrar al manual número 10. Ahí en sus apuntes ponga fecha, ponga el manual en cual estamos estudiando hoy para poder tener todo ordenadamente como buenos israelitas. Vamos a orar para dar inicio, para pedir el consentimiento al Abacadosh, que sea él a darnos el permiso, que recuerde que vamos a hablar los nombres santos y vamos a estar en un espacio santo hablando de nuestra cultura, de la Torá y de todo lo que vamos a aprender hoy, todos con reverencia ahí donde se encuentra, y vamos a levantar una exaltación para que el Eterno sea darnos el consentimiento. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Te damos las gracias, Abacadosh, por la oportunidad que nos das de haber llegado a este hermoso manual número 10. Gracias porque nos has permitido iniciar un nuevo manual para nuestra purificación, para poder crecer, llevar a un nivel más alto de Kedushá y que podamos nosotros alinearnos conforme a tu palabra. Gracias, Adonai, porque no somos solamente oidores, sino que también somos hacedores, ponemos en práctica. Y como hemos aprendido en cada manual, estamos haciendo las cosas conforme el orden de la Torá. Recuérdanos, Adonai, todos los días, recuérdanos, Adonai, que tenemos que obedecerte y hacer las cosas como a ti te agradan. Recuérdanos, Adonai, que nunca tu palabra y tu voz se aleje de nuestras vidas para recordarnos, porque somos un pueblo olvidadizo. Adonai, te pedimos perdón de antemano si hemos fallado y queremos establecer contigo y ponernos a cuenta delante de tu presencia. Danos el consentimiento de iniciar este nuevo manual número 10 y que tú puedas enmudecer todo espíritu contrario que no exalte tu nombre y toda distracción sea quitada de nuestra mente y de nuestro corazón. Aparta de nosotros el sueño, el cansancio, para que nosotros prestemos atención como buenos estudiosos de la Torá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, dador de la Torá. Gracias porque nos has extraído de las demás naciones y nos has hecho tu pueblo santo. En el nombre de Yahshua te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, amados, como hemos dicho, vamos a iniciar y vamos allá a este recorrido. El día de hoy tenemos un gran estudio muy especial para nuestras vidas y para nuestro entendimiento. Vemos ahí el tema de hoy, manual número 10, sanidad física. Sanidad física. Ya estamos llegando casi al final y el Eterno nos ha ayudado hasta aquí. El Eterno nos ha ayudado. Y que nos siga ayudando para poder interpretar bien todo lo que hemos estudiado y ponerlo en práctica como debemos ponerlo en práctica, sin poner excusas. Recordemos, amados, que todos los días son del Adón, todos los días son del Adonai. Y cada cosa que nosotros vamos a hacer en cada día es la posibilidad de que Adonai nos permite hacer las cosas correctamente bien. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a aprender y no es necesario que sea Shabbat para aprender y no es necesario que sea otro día, sino que es el día que Adonai ha estipulado para poder aprender algo nuevo para nuestras vidas. Vamos a estudiar 6 puntos que trae este manual. Y uno de ellos es el pecado. Vamos a hacer un recorrido de las maldiciones, pero no como el manual de las maldiciones. Número 3, vamos a ver un poco sobre las amarguras, que también hace parte de la sanidad.
de todo lo que es físico y lo que conlleva a nuestro cuerpo, aunque sí ya lo habíamos visto también en sanidad de las emociones. Vamos a ver en el punto 4, descuidar el cuerpo. ¿Qué es descuidar el cuerpo? Punto 5, la dieta bíblica. Y punto 6, vamos a ver consumo de sustancias y medicamentos. Estos son los puntos que vamos a estudiar. Estoy dando tiempo para que toméis la foto y voy para avanzo. Y vamos a ver la siguiente imagen. Estar físicamente sano es el deseo de Elohim para nosotros. En tercera de Juan 2 dice, queridos amigos, estoy orando que todo prospere contigo y estés en buena salud, igual como sé que estás prosperando en el espíritu. En Isaías 53, versículo 4 y 5 dice, ciertamente Yahshua cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, el castigo de nuestro shalom cayó sobre él y por sus llagas hemos sido sanados. Este es un versículo que hemos conocido a lo largo de todo nuestro recorrido. Cuando hemos conocido las palabras, la escritura, y hemos estado conociendo a nuestro Salvador Yahshua, ya conocíamos Isaías 53, 4, 5. Y nos ha llevado en ese momento, en nuestra escasa amplitud de entendimiento hasta ese momento, entendíamos solamente un 20% sobre Isaías 53, 4, 5. Pero ahora vamos a seguir en este estudio de sanidad física. La sanidad física es uno de los beneficios de la salvación. Y para apropiarnos de este beneficio, tenemos que empezar con la sanidad espiritual. En Marcos 10:52, Yahshua le dice al ciego, vete, tu fe te ha sanado, y enseguida recobró la vista. La enfermedad no es la voluntad de Elohim, pero en muchas ocasiones Adonai la usa para que las personas busquen su necesidad principal. La salvación, la sanidad se inicia en el espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros primeramente necesitamos sanar nuestro espíritu para poder obtener la sanidad física. La sanidad física es un beneficio de nuestra salvación, o sea que es un acto de nuestra obediencia. Cómo estamos madurándonos en el conocimiento de la Torá. Recordemos de que estamos saliendo de las religiones de un contexto equivocado, y ahora con el contexto real tenemos que entender que todos los días tiene que ser conforme la Torá dice, no solamente de los 6 días de actividad y el Shabbat, y luego pues nos olvidamos. Los 6 días de actividad nos estamos haciendo solamente nuestros quehaceres. Siempre recuerdo esto, solo es un día a la semana que se hacen 4 horas para hacer el Shabbat. Luego estamos en las cosas seculares cumpliendo lo que César dice y haciendo lo que César dice, cumpliendo las horas estipuladas en cada trabajo. Pero en Shabbat son 4 horas que se hacen cada Abdalá, que hace parte también del mandamiento, Y como decíamos en la apertura de Shabbat, para poder, y también lo dije en el devocional, para poder abrir la puerta, no sé si se vieron el devocional,
cuando yo hablaba sobre cuando David le pregunta a Adonai cuándo él iba a morir. Y él le contestó que él moriría en Shabbat. Entonces, esto nos lleva a que nuestra sanidad física no solamente depende de lo que nosotros hagamos. Tal vez te tomas un zumo natural, te tomas o tienes una actividad física, puedes tener todo lo que sanamente puedes tener, pero si el Shabbat no lo haces correctamente, cumpliendo a rajatabla, entonces estás fallando también en tu sanidad espiritual. Y es lo que tenemos que entender como buenos israelitas, sin poner excusas. Muchas personas son sanadas físicamente cuando reciben a Yahshua como Señor y Salvador, pero otras necesitan encontrar la causa o raíz de las enfermedades para así ser sanados. ¿Qué pasa cuando las personas vienen a ser salvos por medio de Yahshua? Unos se salvan por Isaías 53 y otros tienen que encontrar la raíz de la enfermedad para así ser sanados. ¿Por qué? ¿Por qué, pastora? Porque desgraciadamente hay unos que entraron en caminos de maldición más que otros y entonces hay más cosas que hacer profundas. Y es lo que hemos venido aprendiendo. Para poder encontrar una salvación completa, primero hay que sanar espiritualmente, como decíamos el miércoles pasado. No podemos actuar como actuaban nuestros antepasados, no podemos hablar como nuestros antepasados, sino tener un nuevo lenguaje santo, un lenguaje que la Torá nos va alineando nuestro lenguaje. El lema de las mujeres del grupo que tenemos en la Kehilá es mujer de Shalom, con un lenguaje diferente. Entonces, es lo que tenemos que entender, que nosotros ya no tenemos el lenguaje grecorromano, ya no tenemos un lenguaje como lo teníamos antes, que le poníamos días estipulados que eran para Adonai y otros eran pues para nuestra libertad. No, no es así. Ya no pensamos así, sino que todos los días Adonai nos presta respiración, nos presta el día a día y entonces todos los días son de él. Entonces hace esta pregunta: ¿eres tú una persona enferma o que se enferma con facilidad? ¿Qué enfermedades te quejan? ¿Te aquejan? ¿Qué enfermedades te aquejan? Estas son dos preguntas que necesito que usted ahí en sus apuntes, usted las responda y pueda analizarlas conforme lo que dice, lo que acabamos de leer. Reciben a Yahshua como Señor y Salvador, pero otras necesitan encontrar la causa o raíz de la enfermedad que así, para así ser sanados. Entonces, tenemos que observar de nuestra vida si somos unas personas que nos enfermamos seguido, con facilidad, y cuáles son estas enfermedades que te aquejan. Muy importante analizarlo. Y vamos a necesitar de nuestro papel y lápiz. Seguimos con las preguntas, porque vamos a analizar. Analicemos. ¿Cuántas veces al año te enfermas? Yo quiero que usted vaya sacando la cuenta, porque quizás a lo mejor nosotros sacamos cuenta cuántas clases hacemos a la semana, cuántas reuniones hacemos a la semana, cuántos Shabbat hacemos a la semana, y sacamos la cuenta para Adonai, para siempre poner restricciones en todo o poner excusas en todo. Pero nunca nos hacemos una cuenta de las palabras malas que decimos, de las faltas y de las enfermedades que tenemos frecuentemente y de los errores que cometemos. Sería bueno que también hagamos una cuenta de lo que hacemos mal y de lo que padecemos en continuación.
Entonces, la primera dijimos, vuelvo a retroceder por si se le quedó esta pregunta. ¿Eres tú una persona enferma o que se enferma con facilidad? ¿Qué enfermedad te aquejas? Y luego, ¿cuántas veces al año te enfermas? ¿Cuánto te dura esa enfermedad? ¿Cómo reaccionas ante la enfermedad? Queja, enojo y agresividad, autoconmiseración o haces oración y alabanza. Otra pregunta, ¿hay alguien a quien le echas la culpa de la enfermedad? ¿Experimentaste algún tipo de alivio como resultado de tu obediencia a la Torá? Entonces yo quiero que para poder ir desatando esas cadenas de maldición, que eches mano a un papel y a un boli para que tú comienzas a evaluarte conforme tu día a día. Porque muchas veces necesitamos que nos lo den indicadas las cosas. Así como el médico cuando nos dice, mira, te la tomarás cada 8 horas al día y harás así y tendrás el tratamiento una semana. Hay muchas personas que hasta se olvidan de hacerlo bien, la receta del médico. Hay otras que no, lo hacen bien a rajatabla la receta del médico. Y entonces aquí vamos a sacar cuentas porque Adonai quiere que saquemos cuentas. Y al lado de estas preguntas, vas a poner cuántas veces faltas en los mandamientos, cuántas veces faltas en el Shabbat, cuántas veces faltas en las clases, cuántas veces faltas en las clases que hay, reuniones o viceversa. Todo esto vamos a sacar cuentas y vamos a sumar y vamos a restar. Vamos a ver cuántas cosas hay más y cuántas cosas hay menos. Y esto aprenderás a valorar tu vida y cuántas veces le eres infiel a Adonai. Dice en Primera de Juan 3:4, todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. Está violando la instrucción. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. El pecado es una de las causas principales de una enfermedad. Y el salmista dijo en Salmos 32, del 1 al 5, dichoso del que se le perdonó su delito, quedó cubierto su pecado, mientras guarde silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Se volvió mi vendor en sequedades de verano, cuando reconocí mi pecado a ti. Cuando paré de esconder mi iniquidad y dije, confesaré mi iniquidad a Adonai, entonces tú perdonaste la perversidad de mi corazón. La perversidad no lo llevemos a lo que hemos entendido. Perversidad es poner excusas, mentir, ver las cosas a mi favor, a mi beneficio. Perversidad del corazón es hacer injustamente, hacer lo que me conviene y lo otro no me conviene, modificar los mandamientos. Todo eso es una perversidad del corazón. En Juan 9:2 dice que los discípulos le preguntaron a Yahshua, maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Estaban conscientes de que esa enfermedad venía a consecuencia de prácticas, un pecado. Una persona que ha sido sanada y vuelve a pecar puede enfermarse aún más. Yahshua le dijo al paralítico, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Juan 5:14. Entonces, ¿qué vamos a identificar en el punto 1 del pecado? Porque este es el punto número 1 de la sanidad física. Vamos a identificar si estamos violando alguna instrucción, algún detalle de la Torá. Y otras vamos a manifestar si
o a investigar si esa enfermedad proviene de generaciones pasadas o hace parte de una violación de una instrucción. Por ejemplo, nos aburre el Shabbat, nos aburren los mandamientos, llegamos al Shabbat ajetreados, no estamos en Shalom, hacemos el Shabbat por hacerlo, no prestamos atención. Recuerde que una de las maldiciones es no prestar atención. Y es algo que tenemos que tener bien detalladamente, porque el punto número 1 de lo que vamos a hablar en esta sanidad física es el pecado. Y la parte de Juan 5:14, cuando le dice, mira, ya has quedado sano. Muchos de nosotros hemos obtenido la salvación por medio de Isaías 53, por medio de la salvación que nos injertó Yahshua. Pero al volver a transgredir, al volver a violar la instrucción, podemos caer nuevamente en esa falta de instrucción. Violar la instrucción. Recordemos que violar una instrucción trae una consecuencia. Entonces tenemos que tener en cuenta de que no podemos violar ninguna instrucción o hacer creer que no lo sabíamos. No podemos decir, es que no sabía, es que lo que pasa que yo pensaba que podía no ser así, porque no nos podemos pasar por inocente al que ya conoce la Torá. Entonces, es posible que tus enfermedades sean causadas por un pecado. Es posible que tus enfermedades sean causadas por un pecado. Es importante hacer una lista de los pecados cometidos. Cuando empezaron los síntomas de la enfermedad y también los pecados cometidos. Es muy importante que hagas esa lista, que estés tomando apunte. Cuando se intensifican los dolores, también hay que escribirlos y tenerlos en cuenta. ¿Qué pecado puede ser? El pecado de la murmuración, la crítica, amargura, incredulidad, pereza, pornografía, adulterio o fornicación, celos, codicia, ansiedad o estrés, mentira, robo, manipulación, enojo, ocultismo, violencia, temores, no dar correctamente las ofrendas. Todo esto es pecado. Amado, si usted pensaba que no era pecado criticar o tener celos, pues hoy lo va a saber. Quizás a lo mejor en los otros manuales se le saltó esa información, pues ahora lo volvemos a refrescar. Entonces vamos a tener en cuenta esta lista para ver en qué podemos estar fallando. Número 2. Como punto de sanidad física, aquí vamos a identificar, aunque si las maldiciones son la consecuencia del pecado, ¿por qué, pastora? ¿Por qué son las maldiciones las consecuencias del pecado? Porque una maldición no llega sola. O sea, simplemente por decirle, si nuestros antepasados fueron criticones, nuestros antepasados fueron amargados, si nuestros antepasados fueron desconfiados, si nuestros antepasados no respetaron ningún mandamiento, entonces esa maldición se arrastra hasta la 4ª generación y la consecuencia del pecado va a ser la enfermedad o va a ser que quizás a lo mejor el corazón no absorbe la palabra, es muy difícil de entender. Y algunas personas siguen enfermas aún después de haber logrado victoria sobre el pecado. Hay muchas personas que quizás a lo mejor dejaron el pecado, pero aún no son sanos.
¿Por qué algunas personas pueden haber logrado victoria sobre el pecado? Quizás a lo mejor antes eran mentirosos, hoy no mienten, pero tenemos que conocer que la mentira también hace parte de la justificación. Mentir es una palabra muy grande. No podemos decir, no, yo no miento. Y en una cosa pequeñita mentimos. Entonces, por justificar no podemos mentir. Tenemos que decir siempre la verdad, porque si no, seremos pecadores. Porque son víctimas de las consecuencias de los pecados de sus padres o antepasados. Estas personas están enfermas como resultado de las maldiciones generacionales. Esto es lo que se conoce como las enfermedades genéticas, las que son comunes en las familias. Somos sanados de las enfermedades genéticas confesando los pecados de nuestros antepasados y pidiendo perdón a Elohim, como si fueran nuestros propios pecados. Ahora, lo que tenemos que hacer es seguir esa misma lista que estábamos en el punto número 1 y ver si alguno de nuestros antepasados le gustaba la crítica o quizás a lo mejor le gustaba murmurar o amargura o a lo mejor incredulidad, a lo mejor pereza, no leer la palabra, no leer la Biblia, no prestar atención, también es pereza. Los celos, codicia, la ansiedad o el estrés. Muchas de las personas que sufren de ansiedad o estrés que no se dan cuenta, todo rápidamente les sabe monótono. O sea, ¿qué quiere decir? De que a un cierto punto el Shabbat tampoco le va a gustar porque va a ser la ansiedad o el estrés lo va a sentir agobiado. Entonces, la misma rama de la ansiedad y del estrés lo llevará a mentir, porque la misma mentira le hará creer a esa persona que está mal. Y así sucesivamente. Si algo de estas partes que he puesto, que son las más comunes, están en nuestra vida, es porque algún antepasado lo tuvo. Y entonces podemos caer en ese pecado. Y esa maldición que se descubre a través de ¿qué? De confesar los pecados de nuestros antepasados. Ah, pastora, pero yo no sé si pecaron. Es que no tienes que saberlo, lo tienes que suponer, porque no eran personas de Torah. Porque también es una excusa decir, no, es que yo no sabía, es que yo no sé cómo eran ellos. Entonces también eso es parte de una justificación, de una mentira, por no querernos enterar qué es lo que nuestros antepasados hacían. Es obvio que tenían que faltar porque nadie era de Torah. Entonces, pidiendo perdón a Elohim por los pecados de ellos, como que fueran nuestros propios pecados. Y así no vamos a estar justificándonos, diciendo que no lo sabemos. Entonces vamos a pedir perdón por estos pecados. En Deuteronomio 28, 15 al 18 y 27 al 28 y 59 al 61 y al 65 versículos, encontramos una lista de enfermedades como consecuencia de desobedecer a Elohim. Si no obedeces a Adonai tu Elohim ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos, vendrá sobre ti, te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito será el fruto de tu vientre, Adonai te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones. Adonai te afligirá con tumores y úlceras como las de Egipto, y con sarna y comezón, y no podrás sanar contra tus descendientes plagas terribles y persistentes en enfermedades
enfermedades malignas e incurables. Adonai también te enviará hasta exterminarte toda clase de enfermedades y desastres no registrados en este libro de instrucción. Corazón temeroso, corazón angustiado, tristeza del alma, desfallecimiento de ojos o desesperación del alma. Vemos aquí una de las cosas que tenemos que ver también, aparte de las enfermedades, son los desastres. Los desastres. La semana pasada hablábamos sobre todo esto de las formas también económicas, financieras, que muchas veces también son afectadas y pasan desastres por desobedecer a Elohim o violar uno de los mandamientos. Vamos a revisar en tu enfermedad genética. ¿Es tu enfermedad genética? Vamos a hacer una lista. ¿Qué otro familiar tiene o tuvo esa enfermedad? ¿Qué información acerca de esa persona puede ser útil para lograr tu sanidad? ¿A qué edad se enfermó? Si murió, ¿de qué edad murió? O sea que vamos a averiguar cuántos años duró en esta tierra esa persona, qué pecados, palabras, actitudes, acciones eran comunes en su vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a analizar si esa persona que enfermó, a qué edad enfermó, y vamos a analizar a qué edad me enfermé yo también, y qué pecados de palabras, actitudes que tenía esa persona, las tienes tú también comunes en tu vida. Aunque no estemos enfermos, es necesario identificar las enfermedades y las maldiciones de nuestros antepasados para anular su efecto sobre nuestra vida y sobre nuestros hijos. ¿Qué enfermedades eran comunes en tu casa o en casa de tus padres y abuelos? ¿Murió algún padre, abuelo, bisabuelo o tatarabuelo como consecuencia de alguna enfermedad igual a la que puedes tener, o no estás enfermo y tú dices, bueno, mi bisabuelo, mi abuelo, mi abuela murió de así? Entonces tenemos que hacer una lista para poder observar, para poder revisar, para poder cortar esa raíz, para que esta línea sea cortada a través de mi preocupación de revisar. Porque es importante que el pueblo de Israel injertado revise. Seguimos. ¿Qué pecados son o fueron comunes en tu casa o tus antepasados? ¿Hubo opresión e injusticia? ¿En tus antepasados hubo opresión e injusticia? ¿Críticas? ¿Robar a Elohim? Obvio que sí. Obvio que sí, porque no conocían la Torá. ¿Existen objetos en tu casa o existieron objetos en casa de tus antepasados que pueden causar maldiciones? Libros, muñequitos y bueno, etcétera. Hay un sinfín de objetos que pueden pasar de generación a generación y nosotros sin saberlo podemos tener. Hechos 19, 18 al 19 dice: muchos de los que habían creído llegaban y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Por eso es muy importante que nosotros
confesemos. No vamos a confesar públicamente delante de todo el mundo, pero sí es necesario que confesemos delante de aquellos que nos guían, porque quizás a lo mejor puedes estar haciendo algo mal y la necesidad es que tú confieses. Si te quitas el miedo de decir, no, no voy a hacer ver porque me da vergüenza, entonces ya hace parte también de una atadura porque no, el enemigo no te deja hablar y no te deja confesar. Recuérdate que en el orden de la Torá, todo mundo hacía fila para poder hablar con Moisés. Y luego vino el suegro de Yitro y dijo, escoge hombres y mujeres de buen testimonio para que le ayudaran a esto, al consejo y a la buena práctica de la Torá. Entonces, si nosotros todavía tenemos temor de no confesar a la persona que es la parte principal, entonces hay mucho que desatar. Vemos ahí que en el anterior muñequito vemos aquí qué causa estos pecados comunes y opresiones, injusticias o cosas que pertenecieron a nuestros antepasados por no conocer la Torá. Vemos ahí el cerebro todo comido, todo debilitado, todo cansado, porque no hay una renovación de la mente, no hay una frescura que hace la Torá. La Torá es la que nos da la vida, nos alienta el espíritu y nos reforma todo. Todo lo que nuestro semblante manifestamos es porque nuestro interior está mal. Y si nuestro rostro refleja una actitud de desánimo, de estrés, de todo esto, es porque nuestro espíritu no ha sido sanado. Es ahí donde Adonai llama la atención a su pueblo que ha sido injertado, porque no conocíamos la Torá y él quiere renovar esos cerebros, quiere renovar esos corazones, quiere renovar todos esas partes y esos órganos que fueron en mal funcionamiento por no conocer la Torá. Recordemos, amados, que toda nuestra vida comimos mal. Toda nuestra vida no teníamos el mandamiento de la dieta kosher. ¿Qué será que tenemos? ¿Cuántos años de haber conocido la Torá? 2, 3 años, 1 año, 1 mes, 2 meses. Hay mucho que aprender aún más y hay mucho que desintoxicar ese cerebro para poderlo dejar que Adonai pueda hacer ese cerebro completo, que no busque excusas, que no tenga pensamientos aún de las diferentes religiones de donde pudiste haber salido. Y todo esto lo refleja en nuestro rostro, lo refleja en nuestra actitud de cómo somos delante del Eterno. Nuestro testimonio habla más que 1000 palabras. Cómo ejercemos, cómo ejecutamos, cómo somos responsables. Todo eso lo habla tu testimonio. Vemos que el principal vehículo de las maldiciones son las palabras. Y eso lo tienes que saber porque ya lo habíamos dicho. Las palabras son las palabras que nos atan. ¿Qué palabras en tu casa o en casa de tus padres o de tus abuelos han podido traer una maldición de enfermedad? Por ejemplo, hay unas personas que tienen temor a las enfermedades y entonces eso mismo le transmiten también a los hijos, a los pequeñitos. Y hay muchas cosas que en la ignorancia hicieron nuestros padres y lo llevamos nosotros. Por ejemplo, todo mundo sabe y conoce el mal de ojo. ¿Por qué? Porque lo escuchamos a nuestros padres y porque nuestros padres lo escucharon a nuestros abuelos. Y así sucesivamente llevamos ese rol
llevando de generación a generación. Y ahora la Torá para nosotros tiene que ser así. Ahora nosotros tenemos que pasar la Torá a nuestros hijos para que ellos puedan también sacar todo eso de esos cerebros que fueron mal hechos en el caminar. Punto 3, vemos las amarguras. Una amargura o un resentimiento es una puerta abierta a un espíritu de enfermedad. O sea que es muy importante que sepamos si en nosotros hay amargura o resentimiento. Recuerden que la amargura lleva un resentimiento, una puerta abierta a un espíritu de enfermedad y además impide que nos apropiemos de los beneficios de la salvación. Yahshua dijo, ¿por qué si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial? Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Es necesario que perdonemos, no guardemos rencor, que iniciemos cada día de cero. Yo creo que nosotros como estudiosos de la Torá, no estamos todavía para decir ya estoy en la perfección. Y la primera cosa que tenemos que entender es que cada día hay una posibilidad de fallar. Y nos tenemos que ponernos a cuenta todos los días. Y la amargura o el resentimiento puede ser una puerta abierta a un espíritu. El hablar con todo mundo o saludar a todo mundo no quiere decir que no tengamos resentimiento. Muchas veces solo lo hacemos por saludar o por hablar o porque quizás también entramos a una falsa espiritualidad. Pero tenemos que tener muy en cuenta de que la persona que no tiene amargura o resentimiento o tiene su espíritu sano, piensa antes de hablar, antes de ofender a alguien, antes de decir una excusa, antes de decir una mentira, tiene que pensarlo para así poder derribar toda opresión o toda raíz que trae estos pecados. Vemos que esas raíces, cuando llegan a nuestro corazón, es muy difícil de que seamos sensibles a la palabra. O muchas veces queremos tener sabiduría en nuestra propia opinión, dejando atrás la instrucción, que es lo que primero tenemos que poner por obra, la instrucción. Vemos que enfermedades autoimpuestas, las enfermedades autoimpuestas también son parte de la raíz de la amargura. Las enfermedades son autoimpuestas cuando deseamos estar enfermos para llamar la atención o conseguir ayuda o algún beneficio. Esta tendencia se puede iniciar en la niñez. Porque en la niñez, porque muchos de nuestros padres nos enseñaron a mentir. Por ejemplo, llegaba alguien, le decíamos, dile que no estoy. Ya automáticamente ya aprendiste a mentir. Le estabas enseñando al niño o a la niña a decir una mentira. O muchas veces le dice, no vaya a contar nada, no se le vaya a salir nada. Eso también hace parte de poner a los niños a que no sean, como decía nuestro Adón Yahshua, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino. Los niños no tienen ninguna picardía, ninguna doble sentido. Ellos no hablan en doble sentido porque ellos no conocen la maldad. La maldad se la hacemos conocer nosotros los grandes. Y fallamos muchas veces, fallamos en poner a nuestros hijos en situaciones así. Y no dejamos que los niños sigan su rol de niño. Entonces, ¿por qué
el inicio de esta tendencia es a la niñez, porque depende siempre del padre el construir la forma del niño o de la niña. Es el padre que forma cómo tiene que ser la actitud de un niño y una niña. Pero como muchos no tuvieron padres o no tuvieron madre, hubo una división, una separación y no hubo una estabilidad emocional. Entonces esto también afecta. También vemos que esta tendencia puede nacer también porque nos sentimos amargados, que nadie nos estima, pensar que nadie nos quiere, pensar que no somos los elegidos o los favoritos. Eso también hace parte de una raíz de amargura y puede traer enfermedades que también nosotros nos autoimponemos. También vemos que a medida vemos que cuando el niño ve toda la atención que recibe una persona, a medida que va creciendo, la persona ve otros beneficios. Ese niño va creciendo y va viendo que otro tiene más beneficios y él se va creando todo eso en su mente para luego crecer de esa forma para conseguir un beneficio. Y esas son las enfermedades autoimpuestas. Y usa una supuesta enfermedad como una excusa para faltar a clase o al trabajo o muchas veces a la congregación. Los muchos beneficios de una enfermedad llevan a la persona a usar para manipular a las personas y así conseguir afecto, sentirse importante o lograr que otros lo ayuden. O siempre esperan que se les llame o se les pregunte porque están necesitados de afecto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esta parte tampoco podemos decir, no, yo no necesito de nadie, conmigo solo Dios. No podemos decir esas palabras porque nosotros no somos un pueblo unitario. Nosotros somos unidad. Es muy diferente. Nosotros necesitamos del uno con el otro, pero muchas veces no podemos pretender tampoco de otras personas porque necesitemos o hagamos. Siempre tenemos que hacer las cosas en un nivel de justicia, en un nivel de justicia. Por ejemplo, si yo ya sembré atender, yo ya sembré ser hospitalario, yo ya sembré preocuparme por los demás, entonces yo eso voy a recibir, como decíamos el miércoles. Si yo solo vivo en frustración, si yo me alejo de las personas, ¿cómo nosotros vamos a pretender que las personas nos ayuden? O quizás a lo mejor muchas veces también nuestra forma de hablar, nuestra actitud aleja a todas las personas y luego decimos por qué a mí no me buscan. Entonces hay que analizar, porque el análisis de la justicia en la Torá, tenemos que primero analizar nuestra vida para poder sacar un buen juicio. Y nunca quedarse con eso. Siempre venir a hablar con los pastores y decir, mira, me está pasando esto, siento esto, ¿lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? O por ejemplo, si voy a tomar una decisión de, por ejemplo, ir a atender a alguien o llevarle comida a alguien o ayudar a alguien, también tenemos que necesitar que la autorización del pastor, porque luego las cosas salen mal y luego nos frustramos o pecamos o nos cae gorda la cosa. Entonces, siempre es bueno consultar, por eso tenemos un pastor. Recuerde que en todo el campamento vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar personas que quieren aprovecharse, vamos a encontrar personas que quieren solamente buscar el beneficio, pero eso no nos tiene que hacer cerrar el corazón, sino que tenemos que actuar con mucha cautela, pero siempre
preguntando a nuestro pastor. Es muy importante lo que hagas y lo que dejes hacer, porque luego haces algo te podrá llevar a una frustración o a pecar o a murmurar o a criticar. Entonces es mejor evitar. Número 4, descuidar el cuerpo. Descuidar el cuerpo. Es algo muy importante en este punto. El descuidar el cuerpo. Sabemos que el cuerpo es el templo y la morada del Ruach HaKodesh. La buena salud es también el resultado de cuidar nuestro cuerpo. El mismo pecado que comete el que sigue fumando, sabiendo que el cigarrillo es la causa principal del cáncer del pulmón, lo comete también una persona que come alimentos dañinos. Elohim diseñó el cuerpo de una manera tan maravillosa que él mismo se sana. Él nos dejó instrucciones claras de que debemos comer y que debemos comer. Y así evitar enfermar nuestros cuerpos a través de los alimentos. Es necesario ayudar a nuestro cuerpo a eliminar o reducir las toxinas que hemos tomado de los alimentos prohibidos en la Torá y causan las enfermedades. Para ayudar nuestro cuerpo en el proceso de desintoxicación, ¿qué necesitamos para poder desintoxicarnos? Primeramente, conocer bien el mandamiento, porque no vamos a venir a poner aquí mandamientos de hombre. Porque lo vi en YouTube, voy a hacer así, voy a hacer así, no, vamos a conocer bien el mandamiento y no nos vamos a hacer pajaritos en la cabeza. Tomar mucho líquido, consumir alimentos sanos, crear defensas, ayunar, evitar las angustias y los excesos de emocionales y mentales. Estos son 5 puntos que nos ayudarán a desintoxicación. ¿Por qué solo 5? Porque primero tienes que hacer los 5 y luego pues vendrá lo demás. Vendrá tu forma, cambiará cuando comienzas a conocer la Torá y comenzarás a hacer las cosas correctamente. Pero si no conoces la Torá y solamente te dejas llevar del YouTube o del Google, entonces estamos mal, estamos comenzando mal. Primero tenemos que conocer bien el mandamiento para poder saber qué cosas tenemos que hacer y qué no cosas debemos hacer. Qué cosas tenemos que comer y qué cosas no debemos comer. Por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros sabemos que no podemos comer, pero salimos a comer afuera. Pueden estar en una parrilla asando carne de vaca o de ternera, pero al lado estén cocinando el cerdo, ahí ya se contaminó. Recordemos que el mandamiento dice que no puede tocar nada inmundo a lo que puede a consumir nosotros los que somos de Torá. Por ejemplo, no podemos mezclar tampoco la carne con el queso ni la carne con la leche. Y así sucesivamente vamos a ir aprendiendo para hacer las cosas correctamente según el mandamiento. Número 5, la dieta bíblica. Eliminar los alimentos dañinos y consumir los alimentos saludables. Es el secreto de una buena salud. Pero, ¿quién tiene la verdad absoluta con respecto a la comida? Así como Adonai, nuestro creador, nos ha dado instrucciones claras con respecto a nuestros comportamientos, nuestra vida sexual, nuestra relación con él, nuestras finanzas, podemos estar seguros que sus instrucciones con respecto a la comida nos pueden garantizar una buena salud. En Proverbios 4, 20 al 22 nos dice, el Señor nos dice, hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo.
No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes la hallan. Son la salud del cuerpo. En Proverbios 3, del 1 al 2 y del 7 al 8, vemos que dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongaré tu vida por muchos años y te traeré prosperidad. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Adonai y huye del mal. Esto infundirá a tu cuerpo salud y fortalecerá todo tu ser. Entonces, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Prestar atención para no fallar al mandamiento, para no entender una cosa por otra y saber en qué momento, en qué mandamiento tenemos que hacer, y es conociendo el mandamiento, leyendo y prestando atención. Y como dice en Proverbios 3, dice: no te olvides. Tampoco vamos a olvidar las enseñanzas, más bien las vamos a guardar en nuestro corazón para que podamos prolongar nuestra vida y muchos años. En Éxodo capítulo 15, versículo 26 dijo: si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumples mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Yahweh que les devuelve la salud. Yo soy Yahweh, tu sanador. O sea, ¿qué quiere decir? De que antes no lo conocíamos, la sanidad. Y no podemos decir que sí, porque no conocíamos la Torah. Lo dice muy claro este versículo. Yo traje, Él nos devolvió la salud y Él es nuestro sanador. Vemos aquí también en esta imagen que vamos a aprender a hacer en nuestro diario vivir. Vamos a saber las frutas, vegetales y grano. Nos dice el Adonai: yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirán de alimento. Entonces ahí vemos que en Génesis 1:29 vemos la instrucción correctamente, que para el Pesaj del próximo año ya no vamos a estar preguntando: pastora, ¿las uvas tienen que ser con semilla para hacer el vino? Porque ya sabemos este mandamiento. Ponlo en tu cabecera, ponlo en todas las casas para que sepas. Si te llegan a preguntar, por ejemplo, a alguien de afuera y te dice: ¿por qué tienes que comer con semilla? Y no sabes el mandamiento, vas a pasar una gran vergüenza. Las carnes rojas, te harán la pregunta: ¿puedes comer las carnes rojas? Entonces, ¿a dónde encontramos el mandamiento, pastora? Levítico 11:3, Deuteronomio 12:15 al 16, 25. Hechos 15 del 20 al 29 y Levíticos 11 del 7 al 8. Vemos que todo esto lo hemos estado estudiando y no siempre lo vamos a tener así tan detenidamente, pero tenemos que prestar atención. Comida de mar y de río, nos harán esa pregunta: pero tú, ¿por qué no comes comida de mar y de río? ¿Dónde está el mandamiento? Levítico 11 del 9 al 11. ¿Cuáles aves puedo comer? Levítico 11 del 13 al 19. ¿Qué sopas puedo comer? Vemos ahí en Jueces 6:19, vemos, y una de las cosas importantes sobre esto, que la sopa de pollo se considera como un alimento que cura todo. Lo han llamado la penicilina judía. Mire cómo sanaban ellos las enfermedades tomando sopa de pollo. Imagínense si hace una sopa
sustanciosa, con mucha verdura, mucha cosa vegetal que tenga su semilla. En su menú a la semana no debe faltar una sopa de pollo con su respectiva verdura vegetal, todo que tenga semilla. Ay, no me gusta, los hijos míos no lo comen, pues se lo come. Así como le gustan los chuches, la chuchería, tienes que educar bien a tu generación, porque por medio de esa generación que estás formando de Torá, tendrán defensas. Después no preguntes por qué se enferman tantos. Tenemos que ser sabios. La Torá nos indica todo y no podemos estar toda la vida enfermos, porque entonces tu testimonio hablará mal de Adonai. Ya vimos en la semana pasada que hacer quedar mal a Adonai por nuestro testimonio nos llevará a maldición. Es que tengamos mucho cuidado. Si nosotros nos estamos buscando las cosas y no estamos echando mano al mandamiento, y lo primero que hacemos es coger una pastilla y no comer bien, y todo lo hacemos a la facilidad porque nos da pereza cocinar o porque esto que lo otro. No, esforcémonos, amados, esforcémonos. Si hacemos una vez a la semana sopa de pollo, estaremos poniendo en nuestro cuerpo penicilina, creando defensas a nuestro organismo. Y eso nos llevará a ser ese pueblo sabio que echa mano de la Torá. No tenemos que estar corriendo a los médicos, porque entonces seríamos un pueblo incrédulo. El propósito de la dieta bíblica no es adelgazar, sino darnos un cuerpo saludable. Pero el resultado de un cuerpo saludable es una cara y un cuerpo hermoso. Que tengamos salud, bienestar y todo lo que conlleva el conocimiento de la Torá nos llevará a tener una sanidad física. Por eso tenemos que echar mano de toda esa cuenta que tenemos que hacer, y tenemos que caer en cuenta qué es lo que estamos haciendo mal, porque no todo proviene de Adonai, proviene de nuestra falta de atención a los mandamientos de Adonai. Y número 6, consumo de sustancias y medicamentos. Sabemos de que estamos en un mundo, en una sociedad que estamos repletos de sustancias cancerígenas. Estamos completamente rodeados de un sistema que quiere matar a la humanidad. Entonces nosotros seamos más sabios de ese sistema. Teniendo la Torá, deberíamos de echar manos más a la sabiduría. Otra manera de destruir el cuerpo es por medio del alcohol, el cigarrillo y las drogas. Este camino hacia la muerte se inicia por curiosidades, buscando ser aceptados por no querer afrontar algún problema, placer, desafiar a la autoridad, sentirse más seguro para ser más hombres o más mujeres a Satán, al igual que con los trastornos de alimentación, están detrás de todo estos buscando cómo llevarnos a la destrucción y a la muerte. Existe un tipo de adicción más sutil y es a los medicamentos o tranquilizantes. El abuso de este tipo de medicinas es el medio con el cual muchas personas buscan evadir su realidad, encontrar paz o llamar la atención de quienes los rodean. Entonces vemos de que las sustancias y los medicamentos fueron introducidos, el sistema de este mundo que quiere solamente destruir la humanidad, destrucción a todo lo que es la vida. Y por eso es que estamos viendo día con día, todo está yendo a un caos. La naturaleza está yendo a un caos y todo está yendo a un caos. Y la preocupación de nosotros no tiene que ser lo que nuestros ojos ven, sino la importancia de que nosotros echemos mano a cada mandamiento, que no comamos mal, que estemos siempre atentos a comer siempre saludable, no echar mano siempre al medicamento. Hay tantas recetas naturales que podemos hacer
para poder evadir toda cosa, toda sustancia que podemos encontrar en los supermercados. Ya las otras veces hemos estado hablando de tantas sustancias que se encuentran en los productos que encontramos. Hay que hacerlos caseros. Hay que hacernos. Recuerde que la mujer hebrea le gusta hacer cosas con sus manos. No seamos vagos y que hagamos las cosas siempre a la ligera. Bueno, a mí esto no me gusta, pues yo hago esto. No. Seamos sabios también cuando hablamos o cuando profesamos algo, tenemos que esforzarnos, porque esto hace parte de nuestra instrucción y de nuestra ética de cada israelita. No esperemos que el otro lo haga, hazlo tú primero para poder ir en esa sabiduría que nos trae la Torá. Sanidad. ¿Cómo vamos a obtener la sanidad física? La sanidad física es la voluntad de Adonai. Cuando creemos en la sanidad, estamos honrando el carácter de Elohim, porque Él es el sanador. Cuanto predicamos la sanidad, estamos predicando el evangelio completo. El evangelio completo es la salvación total. Es decir, sanidad total, como dice Primera de Pedro 2:24, él mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Que está citando Isaías 53. Entonces, amados, si lo que tú estás profesando es solamente enfermedad, ese es el testimonio que tú estás dando, estás dejando mal a Adonai, el Adonai con un carácter de sanador. Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador. Y para que nosotros vivamos en esa justicia, tenemos que creer en la sanidad del Eterno. Y tenemos que estar atentos que no vaya a ser una excusa o que nuestra mente o que la mentira de Hasatán nos lleve a creer que estamos enfermos. Preocupémonos. Por eso echa cuenta, echa números, cuántas veces te enfermas a la semana o al mes. Echa cuenta y mira si hay algo que estás fallando, Adonai, porque de esto podemos también entrar a un camino de maldición. Escucha, porque atentamente a las instrucciones, porque si no escuchamos, luego será muy tarde. Y amados, la oración final dice, Adonai, quiero que usted ahí donde esté, lo haga, se concentre y pueda usted entrar en ese proceso de santificación. Necesitamos ser santificados, necesitamos confesar. Adonai, quiero consagrarte mi cuerpo. Reconozco que no le he dado el uso correcto y por eso te pido perdón. Porque con la mala alimentación, la falta de descanso, la ansiedad, el descuido, el pecado, no te he honrado como tú lo deseas. En el nombre de Yahshua, me presento como tu hijo y declaro que mi cuerpo es sano y santo. Me consagro a ti, creyendo que tú moras en mí y que soy tu templo. Desato cada órgano de mi cuerpo, mis sentidos, mi piel, mis extremidades, mis huesos, mis músculos y mi rostro, de toda enfermedad y de todo espíritu que me oprime y quiere impedir que yo tenga una vida saludable y que yo adore a Elohim. Renuncio a toda atadura física, mental, emocional, que me lleva a somatizar y a dañar mi cuerpo. Todo desorden en mis tejidos, células y fluidos se someten ahora mismo a Yahshua HaMashiach, a la perfecta voluntad de mi Abba Kadosh. Todo caos hormonal o químico se detiene y se normaliza con la presencia de tu espíritu de santidad en mi vida.
Hoy mi cuerpo es limpiado completamente, lo desato de la influencia de Ahazatán y lo cubro con la presencia de Yahweh. Declaro que vivo para adorar a Yahweh. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración creyendo en la sanidad física y que Adonai tiene un carácter de sanidad, tú verás el fruto de tu confesión. Y nada más que decirles, amados, hemos llegado al final de este manual número 10. Si no te ha quedado claro cuando se suba, vuélvetelo a ver. Vuélvete a revisar, vuelve a revisar. Haz la lista que te he dicho que hagas. Es necesario que pongamos todas las cuentas delante del Eterno, todas nuestras faltas, todas las veces que cometemos los errores, que no hacemos bien el Shabbat. Hagámosle la cuenta a Adonai. ¿Cuándo hemos llegado tarde? ¿Cuándo no hemos hecho bien las cosas? ¿Cuándo no le hemos dado el tiempo a Adonai? ¿Cuándo andamos corriendo? Todas esas cosas no nos hacen entrar en el espacio y en el momento que Adonai quiere que tengamos para él. Recuerda que él tiene que ser honrado y adorado de la manera correcta, no de la manera como lo haces en el secular. Y nada más que decirte que nos vemos hasta el miércoles a las 20 en este estudio de sanidad del alma. No te olvides que estamos en el canal de YouTube MP Voz que Clama. Si no estás suscrito, dale a la campanita para que puedas llegarte las notificaciones. Y también nos encontramos en Facebook, en MC Shalom Internacional Europa. También dale like y así te llegarán todas las notificaciones de cada video, de cada cosa que estamos publicando todos los días para podernos alinear en la presencia del Eterno. Recuerda que Adonai es el único que nos puede modificar y regenerar todo lo que Él quiere regenerarnos. Le voy a pedir a la hermana Laura que nos despida en oración. Hasta el otro miércoles. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Adón, por entregarnos tu palabra y gracias por escogernos a nosotros para ser transformados por medio de tu Ruach. Gracias por esta enseñanza tan intensa. Gracias por mostrarnos las debilidades. Gracias por marcarnos el camino. Gracias por decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sánanos, Adonai, y seremos sanados. Sálvanos y seremos salvos. Nos ponemos en tus manos, Adón, sabiendo que tú eres perfecto y que tú eres la sabiduría. Te damos toda la gloria y la honra y sí te pedimos, Adón, que nos des la fuerza para que nosotros podamos cumplir con lo que tenemos que cumplir, porque tenemos deberes, y que lo hagamos con gozo y alegría, sabiendo que todo es para bien y para ser bendecidos y para glorificar tu nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Adón, gracias por nuestra pastora. Danos un buen descanso y que sea tu Ruach trabajando aún durmiendo en nosotros. Así sea, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén.